Perpetuar estereotipos y caricaturizar el dolor, eso es lo que vas a encontrar en Emilia Pérez, una película que está dando mucho de qué hablar. Y aunque esta cuenta no es de reseñas de películas, mi pecho no es bodega. Y tengo mucho que decir porque me está llenando de mucho coraje y tengo que compartirlo. No sé si alguien vea mis opiniones o si de alguna manera alguien coincida o no, pero de que lo tengo que decir, lo tengo que decir. Así que agárrate, porque ahí te va. Como una mexicana viviendo en el extranjero, pues me toca compartir mi día a día viviendo en México, ¿no? Y algo que me he dado cuenta con muchísimo dolor y con mucho desgarro es que hemos normalizado la violencia que vivimos en el día a día los mexicanos. Desde contar mis anécdotas de cómo es ir a un antro y tener que cuidarme que no me echen nada en la bebida, o tener que contar cómo voy caminando por la calle y tengo que cuidarme de que no me... de que no me ese tipo de dolor es algo que de verdad no lo va a entender alguien que no vive en Latinoamérica o que no vive en México. Aunado a que uno se esfuerza por contar que México no solo es eso, que en México hay muchísimas cosas muy buenas como la cultura, la gastronomía, en el día a día también la gente, el abrazo, la calidez de las personas. México es muchísimo más que los problemas sociales y muchísimo más que la pobreza y que todo aquello que nos aqueja. Nosotros siendo un país tan complejo y una cultura tan compleja, nos molesta sobremanera que alguien venga a querer hablar sobre México sin tener ni siquiera el mínimo contexto ni la mínima información para hacerlo. Seguramente reseñas de la película ya tendrás muchísimas. Y seguramente sabrás que el personaje principal de esta película es un hombre que transicionó a mujer. Desde ahí me parece que la película no aborda el tema. Yo sí he escuchado testimonios de personas trans y me parece que incluso la forma en la que narra y en la que maneja esta transición y esta disociación que las personas transexuales viven es un tema que aborda de una manera muy somera. Además, esta historia la quiere abordar desde el tema de la desaparición de personas en México, un tema que es sumamente desgarrador y que incluso para nosotros como mexicanos a veces hasta nos da miedo tocar el tema. Y la música, cuando sientes que ya vas a empezar a conectar con la problemática, que ya te empieza a concientizar y que empiezas a entender un poco la situación, te salen con un musical que de verdad rompe con todo esto y además pareciera que intentan caricaturizar la problemática con esta música que ni siquiera tiene ritmo, que ni siquiera tiene melodía, que ni siquiera está afinada. Hay un musical en específico, de hecho creo que fue el ganador de este premio tan sonado. La actriz está diciendo, tú eres corrupto y tú también eres corrupto y tú también eres corrupto. O sea, de repente hay un momento en el que yo decía, ¿esto qué es? O sea, ¿están intentando concientizarnos o están intentando hacer que nos burlemos? Y ya no sabías en qué concentrarte, si en la forma en la que la otra persona estaba gritando o la forma en la que la otra persona estaba señalando con un vocabulario que ni siquiera se entiende, porque aparte esa es otra cosa. Llegó un momento en el que no entendía lo que estaban diciendo, o sea, los diálogos no se entendían, tal cual se escuchaba como brr, 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 pero ni siquiera se entendían las palabras. Otro punto que realmente me escandalizó es cómo idealizan la figura del delincuente, cómo nada más basta que se arrepienta de un momento a otro y entonces ya todo pueda cambiar y pueda ser una persona maravillosa y genial y que además al final le creen una imagen, una estatua y que la gente le llore y le cante. Casi casi le hacen un corrido. En esta película se perpetúa al macho mexicano, simplifican la corrupción. Ay, otra parte que de verdad me hace enojar muchísimo es cuando hacen esta gala de beneficencia haciendo pensar que lo único que se necesita para resolver el tema de la desaparición de personas es tener más dinero. No, señores, ojalá y fuera solamente eso. Ojalá y solamente los ricos dieran dinero y entonces mágicamente se encontraran todos los cuerpos de las más de 100,000 personas desaparecidas, porque en la película hasta eso dicen que son casi 100,000, no, son más de 100,000 personas desaparecidas. Y no, no basta solamente el dinero, se necesita muchísimo más. Y la imagen de las madres buscadoras, en la película las retrata nada más como una mujer que va repartiendo volantes por la calle y sintiéndose triste y sola. No, no, el papel de las madres buscadoras es muchísimo más. Son luchadoras sociales que son sumamente valientes y que van en contra de la corrupción del sistema, del gobierno, contra el mismo narcotráfico. Y además no van solas, van en comunidades. Ya se han formado grupos de madres buscadoras que realmente luchan y no van tristes, sí van desoladas, van desgarradas, pero también van con una valentía y van enojadas y van con coraje y van decididas a hacer lo que sea con tal de encontrar a sus desaparecidos. Así que no solamente son señoras tristes. Y algo que puedo agradecerle a la película es que haya puesto este tema sobre la mesa y que personas de otros países se hayan atrevido a comentarlo. Gracias por abrir el diálogo, pero no era la manera. Para visibilizar un tema tan doloroso y tan desgarrador, no basta con hablar de él, se tiene que narrar desde el alma, desde la verdad, desde el dolor, desde el desgarro que se siente día a día. Y sí vi Emilia Pérez.